Saludo con mucho gusto a todas y a todas. Soy Manuel Gálvez Sánchez, alumno de la Maestría de Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana. Una de las materias que más me han fortalecido en mi conocimiento es la mujer en la antigua Grecia, porque me ha permitido conocer el papel de las mujeres y su contribución a la historia del pensamiento. Lamentablemente, el contexto de la época invisibilizó a muchas y relegó su papel a un papel secundario. No es motivo de este video ni de todos los trabajos que hemos hecho a lo largo de esta materia el perseguir o juzgar a los autores de la época, sino reconocer que fueron víctimas de injusticia epistémica. Este término injusticia epistémica fue acuñado por la doctora Miranda Fricker en su libro Injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento. En la introducción de dicha obra, el autor establece que su libro, y cito, explora la idea de que existe un tipo de injusticia específicamente epistémica y que ésta se presenta en dos formas, la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido, de acuerdo con la doctora Miranda Fricker. Y la injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando la brecha de los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales. La autora presenta un ejemplo de los primeros señalando: la policía no nos cree porque somos personas negras. Y un ejemplo de lo segundo es: una mujer sufre acoso sexual en una cultura donde no comprenden el concepto de acoso sexual y por tanto no ha pasado absolutamente nada. O en palabras de la doctora María Elena García Peláez, como no lo entiendo, seguro es falso o está mal. Esta injusticia ha generado un daño a las mujeres a lo largo de la historia, pero también en perjuicio de la historia del pensamiento y por ende de toda la sociedad. Ignorar las contribuciones de las mujeres en todas las áreas del conocimiento humano produce un atraso por el avance de la humanidad. Por ello, es sumamente importante rescatar sus contribuciones y devolverles el papel de la historia que les corresponde. El viaje comienza mostrando cómo Homero delimitó el rol de las mujeres solo al papel doméstico y de los cuidados del hogar. En la Ilíada y en la Odisea, aunque las diosas participan de la guerra y de las aventuras que hay en ella, las mujeres humanas se quedan en casa esperando y sufriendo la ausencia de sus esposos. Helena de Troya carga con la responsabilidad de haber iniciado una catastrófica guerra, o ser la primer mujer trofeo de la historia. Andrómaca se ve obligada a huir tras la muerte de Héctor y posteriormente Eurípides redactaría una tragedia con su nombre. Briseida, la de hermosas mejillas y novia de Aquiles, es víctima de secuestro tanto por Aquiles como por Agamenón. Y básicamente todas las mujeres de la Ilíada se ven tratadas como un botín de guerra. En la Odisea se muestra una Penélope sufriente por su esposo y acusada por pretendientes que desean hacerse de su cuerpo y sus riquezas, y aunque sabe ser astuta y sagaz, el resto de las mujeres de la obra tienen siempre un papel doméstico y secundario. No es intención del presente trabajo juzgar a uno de los más grandes autores, sino reconocer que mucho influyó en el papel que jugarían las mujeres y lo que se espera de ellas. Por ejemplo, Safo de Lesbos o Safo de Mitilene fue la primer poetisa quien dejaría hermosos versos que se han conservado hasta la actualidad. Vivió en el siglo VI a.C. y ejerció el estilo lírico, donde habló de sentimientos, canciones de bodas, el amor entre mujeres, y eso la diferenció de Homero, que ejerció el estilo épico. Lo lamentable de todo esto es que aún hasta el día de hoy la discusión sobre Safo se centra más en su vida sexual en lugar de poner atención en sus hermosos versos como el siguiente. Se ha ocultado la luna, también las Pléyades. Es la medianoche y las horas se van deslizando y yo duermo solitario. La importancia de Safo radica en sus aportaciones como precursora de la poesía lírica, la métrica sáfica y el yo poético. La segunda semana inicia con el teatro griego y los géneros en los que fue clasificado, la tragedia, la comedia y la sátira. El objetivo del teatro era hacer catarsis. Antígona es una mujer valiente dispuesta a defender la ley divina por encima de la ley humana, aunque esto le haya costado la vida. Y Lisístrata emprende una huelga sexual para poner fin a los estragos de la guerra. El error común es pensar que estas obras son feministas, sin embargo, no lo son. Lamentablemente, Antígona es obligada a quitarse la vida, y Lisístrata y sus compañeras tienen que negociar con su propio cuerpo. Sin embargo, dichas obras comenzaron a hablar de temas de los que no se hablaban en aquellos tiempos. La semana 3 trae consigo a Aspasia y a las mujeres de Atenas y de Esparta. En ambos pueblos había diferencias significativas, porque la educación para las mujeres de Esparta era igual a la de los hombres,
y además gozaban de mayores libertades políticas y civiles, y sobre todo eran vistas como las principales responsables de gestar y tener a los hijos criados fuertes para la guerra. En esta semana también conocimos a Aspasia, una mujer que junto con Pericles le dieran gloria y esplendor a la Grecia, en palabras de la magnífica autora Taylor Caldwell. Aspasia fue una mujer brillante, maestra de retórica y activa, y principalmente participaba de la vida política. Además, fue maestra de retórica y persuasión del mismísimo Sócrates. La semana 4 y la semana 5 son probablemente las semanas más difíciles de toda la materia, ya que abordan la discusión de la mujer desde el punto de vista de Platón en la República y de Aristóteles en la política. La diferencia principal entre ambos autores es que Platón propone que las mujeres y los hombres sean tratados y cuidados de forma similar, puesto que ellas podrían convertirse en guardianas y jugarían un papel muy importante en el cuidado de los hijos en la comunidad. Además, no descarta la posibilidad de que pueda existir una mujer reina o filósofa, si demuestra tener la capacidad de poder hacerlo. Sin embargo, para Aristóteles, la mujer no gozaría de tantas libertades, porque el autor considera a las mujeres como seres más débiles y de características físicas distintas que las hace menos apropiadas, según Aristóteles, para los asuntos públicos. Sin embargo, Aristóteles da grandes pasos en la investigación de la naturaleza, y aunque le ha sido negado su justo reconocimiento al lado de Darwin y a otros especistas, lo cierto es que gracias a la observación y el método empírico avanzó significativamente en el estudio de la biología y la evolución humana. La sexta y última semana nos trae a dos mujeres increíbles que vivieron en un momento muy convulso, donde el cristianismo ya era aceptado como religión, pero que aún existía una negación a él por gran parte de la sociedad. Macrina propone la figura de la mujer santa y su participación en la polis, y por otro lado, Hipatia fue una filósofa, matemática y astrónoma que además fue cabeza de una escuela a comienzos del siglo V. Como conclusión, después de lo aprendido en este recorrido por diferentes épocas de la antigua Grecia, concluimos que sí existió injusticia epistémica, tanto testimonial como hermenéutica, así como lo vimos en los diferentes personajes y épocas. Lo anterior no debe ser usado para encolerizarnos contra los autores de la época, sino para promover una cultura de rescate y reivindicación de los aportes de la mujer en la historia del pensamiento. Hay otra pregunta obligada: ¿de qué nos sirve conocer todo esto? Bueno, particularmente a un servidor, como varón y presidente municipal de mi ciudad, de Sahuayo, todos estos conocimientos aprendidos en esta materia de historia de la mujer en la antigua Grecia me ayudan para poder pensar siempre en la forma de reducir la brecha entre la desigualdad y buscar una justicia mejor entre mujeres y hombres. Por eso, reconozco a la Universidad Panamericana y al trabajo de la doctora María Elena García Peláez Cruz por llevarnos de la mano en este apasionante recorrido de la antigua Grecia. Muchas gracias.